El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB. Treinta años respaldan el gran recorrido que ha realizado la Facultad de Ingeniería Electrónica desde que la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, iniciara actividades en el ya lejano 1991. Hoy, esta madurez se siente y se presenta ante todos con la creación de la maestría en Ingeniería Electrónica que cubre los 10 años y para un cierre con números perfectos y que coinciden en múltiplos, concluye el concierto de proyección tecnológica, de investigación y aporte a la comunidad en el ámbito regional, nacional e internacional con la conmemoración del primer quinquenio de Ingeniería Eléctrica. La facultad siempre ha estado atenta a los cambios tecnológicos, a adaptarse y proyectar la innovación con actividades que involucran en primera instancia a los estudiantes, quienes buscan el conocimiento y manifiestan interés en temas de alto nivel tecnológico y presentan sus comienzos en la actividad expoelectrónica, ya conocida y en la cual han participado la mayoría de estudiantes. Se involucra también a los egresados, quienes con su experticia, como cualidad que suma experiencia y habilidad en el área del conocimiento para el cual se formaron, participan como conferencistas y comparten con sus jóvenes y futuros colegas. Y por supuesto, se invita a conferencistas que están en la punta del conocimiento en temas tecnológicos y científicos, razón de ser de la ingeniería eléctrica, electrónica y de la formación de nuestros nobles estudiantes y futuros ingenieros. Hoy empezamos con nuestro recordado profesor y amigo de la universidad, el doctor Yair Lin. Yair es bachelor en Ingeniería Informática del Instituto de Tecnología, el Tecnión de Israel, PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad British Columbia en Canadá. El doctor Yair trabajó en el Ministerio de Defensa de Israel en el desarrollo, implementación y despliegue de sistemas de comunicaciones inalámbricas. Participó como ingeniero de diseño en los temas de circuitos integrados de aplicación específica, los denominados ASIC, en los dispositivos semiconductores programables, FPGAs, y en los procesadores digitales de señales, DSP, en la empresa de semiconductores PMC Sierra Burnside en Vancouver, Canadá. Del 2008 al 2010 fue profesor invitado en la UPB Bucaramanga en nuestra Facultad de Ingeniería Electrónica y también invitado por la Universidad Industrial de Santander. Actualmente, el doctor Yair es ingeniero de investigación en TRIUMF, el Laboratorio Nacional de Física Nuclear y de Partículas de Canadá. Bienvenido, profesor Yair, con la charla Introducción a las FPGAs y usos. Es suyo el auditorio. Gracias, Alex. Qué placer otra vez estar en la UPB, aunque sea virtualmente. Ojalá pronto en persona para visitar. Hoy la charla será sobre FPGAs, que es un tema que yo creo que la UPB tiene liderazgo en Colombia, probablemente, yo creo. Espero haber ayudado a alcanzar este liderazgo un poquito. Y bueno, entonces eso sería introducción a FPGAs, muy como general, pero ojalá les dé a todos que ven esa presentación como una voluntad de aprender más y de inscribirse a los cursos que ofrece la UPB sobre este tema. Okay. Entonces, empecemos desde el comienzo, como se debe, que el transistor empezó, el primer transistor en 1948, y yo creo, si no me equivoco, que ahí arriba se ven como paperclip, ¿no? La cosa esa que junta papeles, o puede ser que es un mito, pero ese es el mito. Empezamos, de ahí llegamos a los circuitos integrados, que fue en nivel de
bueno, ya perdí como hace tantos años que ya no conozco todos los términos ya en español, pero entonces me permiten algunos términos en inglés de vez en cuando, como un logic gate, ¿sí? De los años 60, de los años 70 ya estamos hablando de microprocesadores con 1000 transistores y 1 megahertz. Eso fue tecnología de punta que es como hoy es un chiste, ¿cierto? Pero ahí llegamos miren a dónde llegamos a los años 2000, a 42 millones de transistores, 1.3, 3.8 gigahertz, ya estamos hablando de algo serio, pero 42 millones de transistores, eso es nada, miren lo que estamos, y eso hace una década, de 2.000 millones de transistores y 4 gigahertz de reloj, y hoy estamos más o menos 10 veces más alto en términos de transistores en los procesadores como los más costosos, pero el reloj sigue siendo 4 o 5 gigahertz por limitaciones físicas. Ahora, el diseño de este tipo de chip es muy complicado, pero en fin, es un proceso en que se hace el llamado litografía que se hace como capa por capa, se forman los transistores y se hagan las conexiones, y eso en un proceso que se llama litografía. Y un aspecto importante de la tecnología es el área utilizado para un circuito, expresado en términos de la longitud de transistor más pequeño que se puede ser construido. Usualmente se expresa en términos de nanómetros, sí, de nanómetros, y el tamaño del transistor se ha reducido ahora en menos de 5 nanómetros, nanómetros, no de micrón, perdón, nanómetros, 5 nanómetros. Un pelo humano tiene diámetros de alrededor de 80.000 nanómetros, y estamos hablando de 5 nanómetros por el tamaño de un transistor, es decir, muy pequeño. Para hacer algo tan pequeño necesita unas fábricas bien complicadas y costosas con personal bien entrenado. Ese proceso es muy costoso, que toma mucho tiempo. El menor error de un transistor de los millones o miles de millones de transistores de un chip causa daño significativo en términos de costo. Hay que rehacer el chip. De hecho, había un caso exactamente así de un solo error en un solo transistor en un chip de Intel. Eso fue hace como 10 años más o menos. Hicieron un solo error en un chip de Intel y eso les costó alrededor de $1.000 millones para corregir, para rehacer el chip y reemplazar los chips que ya habían vendido. Eso literalmente causado por un solo transistor, error en un solo transistor. Las fábricas modernas de ASIC cuestan más de $10.000 millones cada uno. Eso es mucho. Hay muy pocas compañías que pueden construir fábricas de la mejor tecnología. Hoy, depende cómo se define eso, hoy alrededor de 3 compañías pueden hacerlo, que son Intel, TSMC, Taiwan Semiconductor y Samsung. Y hay otros que son como del segundo rango, pero son muy pocas las compañías que lo pueden hacer. Sí, perdón. Y cuando hacer así que es demasiado costoso y tomaría demasiado tiempo, muy a menudo usar un FPGA es suficiente. Y quiero clarificar, cuando uno hace un ASIC, no necesariamente hay que construir una fábrica. A veces ustedes pueden diseñar el ASIC y mandar los archivos de diseño a una compañía que lo fabrica. De todos modos, aunque no cuesta $10.000 millones, sí cuesta muchos millones de dólares, alrededor de, digamos, 10 a 100.000, dependiendo de la complejidad del chip. Así que de todos modos es muy costoso, y cuando hacer un ASIC es demasiado costoso, tomaría demasiado tiempo. Muy a menudo se puede usar un FPGA, pero un momento, ¿qué es un FPGA? No todos sabemos qué es.
Entonces, ¿qué es un FPGA? Bueno, un FPGA es un chip que es programable, Field Programmable Gate Array, en que hay CLB, Configurable Logic Blocks, bloques de lógica reconfigurable, y Programmable Switch Matrix, una matriz de switch, de Programmable Switch Matrix, tendrán que traducirlo ustedes. Entonces, hay un zoom, un poquito de zoom, hay un Configurable Logic Block, el Programmable Switch Matrix o Programmable Interconnect, y aquí tenemos el Input Output Block, que es como el interfaz con el resto del mundo del chip, ¿sí? Los fabricantes son Xilinx y Altera, que fueron, de hecho, adquiridos por AMD y Intel, por Xilinx por $37 mil millones y Altera por $17 mil millones, que demuestra qué tan importantes son. Y hay varios otros jugadores de FPGAs. Y para explicar qué es un FPGA, tomamos un ejemplo, el ejemplo más sencillo, que es de Logic Block, es decir, esos bloques lógicos. ¿Qué sería el ejemplo más sencillo? Digamos que eso es el Logic Block, en que hay dos entradas y una salida, y el punto de ese Logic Block es que tenemos esos 4 flip-flop programables, que podemos programar a 1 o 0, y programándolos podemos implementar cualquier tipo de lógica de 2 entradas. En este ejemplo, la salida aquí es, como esa es las ecuaciones, esa es como, así lo podremos implementar por gates, y sencillamente para implementarlo se puede seguir todas las líneas de los multiplexores para comprobarlo, pero para implementar eso nada más tenemos que programar esos bits así, es decir, con la salida, con el valor de las salidas en cada caso, lo programamos así, y si queremos cambiar la función, cambiamos esa programación y de una vez cambia la función de este lookup table o configurable logic block en este ejemplo, y podemos extender esta idea de cualquier tamaño, en este caso de 3 entradas, y aquí tenemos por lo tanto 8 diferentes posibilidades de salida, y lo podemos programar con un bitstream. En este caso tenemos esa función que queremos implementar, entonces programamos esos flip-flops así. Y esos, como ven, ¿cómo lo programamos? Hay un shift register, un registro de shift register, que ahí lo en el proceso de programación es literalmente entrar esos valores a esos flip-flops. Y en general, no solamente hay un lookup table, también hay flip-flops que podemos usar en el caso de que seleccionamos esta entrada del MUX, o no seleccionar, es decir, no usarlo, dependiendo de la programación aquí. En este caso no usamos el flip-flops, entonces la salida va por ahí, y si queremos usarlo, programamos el 1 aquí, y todos esos bits están conectados por un shift register, ¿sí? En la realidad es mucho más complejo el logic block. Por ejemplo, esos ejemplos de Xilinx 2, que es ya algo un poco viejo, Stratex 5, que de hecho eso también es un poco viejo, miren cuántos flip-flops hay, cuántos lookup tables hay, bien complicado. Y los I/O blocks, para recordarles, es estos hacen la interfaz para el exterior, también son programables, podemos escoger algunos estándares, también tienen flip-flops para salida si queremos usarlos ahí, que estén justamente a la salida, y también a esos
flip-flops o SRAM cells, no necesitan ser flip-flops, pueden ser SRAM cells, lo mismo en términos de recordar de elementos de memoria que seleccionan o no seleccionan lo que queremos que haga este programmable I/O block. Y así tenemos una matriz bien grande de estos con los I/O blocks y con los programmable switch matrix y los configurable logic blocks, y además algunas memorias, multiplicadores y a lo mejor DCM, que es algo que genera relojes. Lo podemos tener ahí, todos esos bloques que podemos programar y usar y configurarlos. Y el proceso de diseño es diseñar primero el circuito. Presionamos un botón en el software, él hace un síntesis y después ubica todos lo que ha sintetizado dentro de los logic blocks y configura los programmable switch matrix, y después analizamos a ver si todo salió bien, hacer un time analysis y después lo programamos con el shifter histerezo, que ya vamos a ver todas esas etapas un poquito más detalladamente. Y de todos modos podemos hacer varias actividades como simulaciones para verificar que lo que hicimos es bien, constringir las varias etapas si queremos. Bueno, entonces veremos un poquito más detalladamente cómo se diseña el circuito. Es un diseño de hardware, ¿sí? No es software, así que es un proceso un poco diferente. Se puede hacer una analogía con software, que código de máquina es como más o menos análogo a transistors, ensamblador más o menos análogo a netlist, como los post-compolación del diseño, y lenguajes de alto nivel son equivalentes a los HDL, los Hardware Description Languages. ¿Qué son los Hardware Description Languages? Hay dos que son usados en general, son VHDL, Very High Speed Integrated Circuit Description Language, que fue diseñado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en los años 80 y lo han actualizado también. Y el Verilog, que fue diseñado por una compañía que se llamaba Gateway, y también estandarizado y actualizado. Y también hay una extensión de Verilog que se llama System Verilog. Y eso sí es una extensión bien revolucionaria de Verilog, aprobada en 2005 y también actualizada desde ese entonces. Y es el idioma del futuro y de hecho del presente. Ya la mayoría de las compañías usan System Verilog. ¿Qué es Verilog o System Verilog? Son muy, muy similares a C en su syntax, aunque son fundamentalmente diferentes de cualquier idioma de software, porque estamos describiendo hardware. Estamos describiendo el hardware y, por ejemplo, aquí tenemos ese circuito sencillo. En vez de dibujar, podemos escribirlo como si fuera un programa. No es un programa, es descripción de hardware. De todos modos, parece sintácticamente similar a C. Y después de síntesis, tenemos, eso es lo que entiende la herramienta de software que queremos hacer. ¿Por qué usar el HDL y no dibujar? Porque ahorra tiempo, dinero, facilita diseño modular y portable, independiza el diseño de limitación, facilita diseño fiable, facilita verificación, más fácil documentar y mejor para equipos grandes. Hacer algo en dibujos es muy limitado y muy rápidamente ya no es eficiente. Entonces los HDL nos dejan hacer un circuito bien grande, y después presionamos el botón y hay que transformarlo de nuestra descripción a un circuito. Y la primera etapa que hace el software de diseño es tomar nuestro circuito y, ahora convertirlo en los gates. ¿Cómo se dice gates, de hecho?
ya se me olvidó. Y después hacer como partición de todo el circuito a lo que va a encajar dentro de los logic blocks. Y entonces el computador nos hace esa tarea. Nosotros lo pudiéramos hacer si quisiéramos, pero el computador es mucho más eficiente en esa tarea, ¿cierto? Entonces él lo particiona en lo que va a caber dentro de los logic blocks, y después lo que hay que hacer es ubicarlos. Y obviamente el software va a tratar de poner lo que está cerca en el circuito, también físicamente cerca en el FPGA, para que los retrasos de la señal entre los logic blocks sería menor para que el circuito funcione rápidamente. Entonces también el software sabe hacer eso. Y después hay que hacer el routing, hay que hacer las conexiones que se ven aquí, hay que programarlos usando el programmable switch matrix para tener el circuito. Y ese es un ejemplo del fin de ese proceso. Ustedes ven muchos logic blocks, muchas conexiones, y si hacemos un zoom pueden ver cómo parece, no todas esas conexiones están usadas a la vez, nada más los azules, pero de todos modos bien complicado, algo que un humano tomará mucho tiempo a hacer. Por eso tenemos las herramientas que hacen esa tarea, pero nosotros sí tenemos que saber cómo diseñar el circuito, cómo describirlo en el HDL, cómo constringir a la herramienta de software para que nos dé un buen resultado. Y en fin, después de todo, lo que después de que todo fue ubicado y conectado, en fin tenemos como producto de todo el proceso un archivo binario que todos esos flip-flops de configuración, tanto como los logic blocks y que configuran los I/O blocks y también los matrices de conexiones, todo eso es 1 o 0, unos y ceros que tenemos que poner dentro de esos flip-flops o SRAM que están ahí, y eso se hace mediante como el shift register muy grande de millones o cientos de millones, dependiendo del tamaño del FPGA, que lo pasamos ahí bit por bit dentro del FPGA, y así se programa y tenemos un chip, en fin. Es decir, en vez de gastar millones de dólares para tener una ASIC, podemos gastar algunas horas para diseñar el chip, o a lo mejor unos días, y se toma algunas horas para el software generar todo lo que acabamos de ver, y tenemos un chip. Obviamente reduce el costo y el tiempo mucho, y en muchas aplicaciones puede ayudar. Y de hecho veremos en qué lo podemos usar, es decir, cuándo lo podemos usar en vez de los ASIC o después de otros chips, y para qué se usa. En general es muy importante reconocer qué es procesamiento de señal, porque en general lo que hacen los aparatos eléctricos, casi todos, es procesar señal en alguna manera. Señal puede ser voz, música, fotos, video, radar, telecomunicaciones, sencillamente casi todo. Y el procesamiento puede ser análogo, ¿sí? Señal de entrada, bueno, la señal de entrada también puede ser analógica o digital. Analógico es algo derivado por sensores, por ejemplo, un micrófono, o sensores de temperatura, digamos, o lo que sea, y algo digital sería como, por ejemplo, un archivo o un MP3, y hay que procesarlo. En fin, habrá señal de salida, sea voz, video, archivo o algo, ¿sí? Eso en general, muy generalmente, lo que hacen la gran mayoría de nuestros aparatos electrónicos. Como ingenieros electrónicos, nosotros queremos construir esos aparatos
y queremos, aunque hacen cosas sencillas, cosas distintas, perdón, para toda la meta es en general tomar una señal, procesarla, y en la salida sale un producto deseado al usuario. Ahora, hace 20, 25 años, que parece mucho para los estudiantes hoy, pero nosotros todavía vivíamos esos tiempos, el procesamiento fue análogo, con filtros análogos, op-amp, transistores, diodos, resistores. Todavía es importante aprender todo eso, pero en términos de procesamiento de señales, eso ya es un poco anticuado, ¿sí? Por ejemplo de eso es audiocassette, teléfonos fijos hasta los años 90, teléfonos celulares hasta el 95, televisión análoga, de los estándares ahí viejos. Ahora, ¿qué es procesamiento digital de la señal? La idea de procesamiento digital es usar usar la ventaja que tenemos posibilidad de construir chips con miles de millones de transistores y usar esa potencia digital para procesar todo de manera digital, ¿sí? Ahora, podemos tener entrada digital y salida digital, por ejemplo, procesar un archivo y tener un archivo de vuelta procesado, pero más interesante es el procesamiento digital de señales análogas, en que hay una señal análoga que es convertido en señal digital con convertidor analógico digital y procesamiento digital, y después convertirlo de vuelta a señal análogo con convertidor digital análogo. ¿Y por qué es tan importante este caso de uso? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante ese caso de uso? Porque eso en general, cosas análogas, por ejemplo, en este ejemplo, voz, son lo que vemos en el mundo. En el mundo no vemos bits, no vemos unos y ceros alrededor de nosotros. Vemos señal, oímos audio, vemos imágenes, ¿cierto? Sentimos temperatura, sentimos presión, sentimos flujo de agua, si es algún aplicativo de control, por ejemplo. Todos alrededor de nosotros son señales análogas o algunas cosas que sensores conviertan en señales análogas para procesamiento, pero como queremos procesarlos con elementos digitales, tenemos primero convertir los elementos digitales y después convertirlos de vuelta al dominio análogo para que lo podemos, como humanos, entender el resultado del procesamiento, sea voz, sea video, sea cualquier otro tipo de algo que podemos evaluar. Entonces, ¿qué es procesamiento digital en tiempo real? Eso es aún más importante, como enfatizar que tiempo real, aunque no tenemos que hacer todo el procesamiento a veces en tiempo real, hay aplicaciones que por ejemplo, pueden tomar mucho tiempo y no hacerlo en tiempo real, como buscar, por ejemplo, en mi caso, que soy en el laboratorio nuclear, tomar una gran base de datos y buscar algunas colisiones entre partículas. Eso puede tomar días, meses, no debe ser algo tiempo real, pero cosas que son tiempo real son muy, muy comunes. Por ejemplo, que queremos escuchar un MP3, que queremos un video en el reproductor, comprimir y descomprimir algo en telefonía fija o celular, sensor de ruido en telefonía, por ejemplo, detección de objetos o amenazas en radar, etc. Hay muchas aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasar al dominio digital? Hay muchas razones por las cuales el dominio digital es superior al análogo. Programabilidad y flexibilidad. Acabamos de ver cómo se puede programar y reprogramar un FPGA muy fácilmente, algo imposible de hacer circuito análogo. Repetibilidad, mismo desempeño de una unidad a otra. No cambios de desempeño por cambios de temperatura o envejecimiento, lo que es un problema bien grande en componentes análogos. Evitar problemas de circuitos análogos como layout y crosstalk y efectos parasíticos, que son problemas difíciles en
en circuitos análogos. Costos. Hace 20, 25 años el análogo tenía costo menor, pero hoy ya no es el caso. Hoy ya el precio es bastante bajo para poder utilizar los circuitos digitales. Ahorra mucho tiempo porque en general mucho más fácil diseñar y depurar algo digital que análogo, y ofrece mejor desempeño. Por ejemplo, CD player versus el tocadisco antiguo, el CD player tiene mejor, se puede oírlo como mejor, o incluso video HD mejor que el video anterior de los TVs anterior. Y a veces no hay opción análoga. Por ejemplo, parte de procesamiento de datos que ya son digitales, por ejemplo, archivos MP3, no se puede hacer nada con tecnología digital. Muy rápidamente voy a pasar a algunos de los aplicaciones. Procesamiento de voz, obviamente, en todos sus sentidos, como compresión, reconocimiento, verificación, síntesis, amplificación, cancelación de eco. Procesamiento de audio, como compresión y reproducción 3D de audio, por ejemplo. Surround sound, como dicen. Procesamiento de imágenes, también muchas aplicaciones como compresión, conocimiento de patrones, seguimiento de objetos, radar, sonar, telefonía celular, modems, radio, software radio, que no necesariamente de hecho es software, puede ser de hardware, aunque se llama software radio, comunicaciones satelitales, comunicaciones ocultas como guerra electrónica, aplicaciones militares. Por ejemplo, digamos el teléfono celular, tenemos la recepción de RF, tenemos un elemento de procesamiento digital que sea FPGA ASIC, o a lo mejor otro chip DSP, tenemos a lo mejor otro chip que nos ayuda como un microprocesador para la interfaz de usuario, y ahí recibimos todos los señales y lo podemos mandar al usuario, y etcétera, ¿sí? Ahora, hace 20 años podíamos como estamos felices con baja potencia de nuestros aparatos, desempeño mediano, costo efectivo. Hoy queremos, con el mismo costo efectivo, queremos altísimo desempeño y potencia ultra baja para poder tener un largo tiempo de batería, ¿cierto? Ahora, y eso implica que necesitamos usar los circuitos digitales, porque con más pequeños que son, más eficientes, más pequeños físicamente, que son más eficientes son en términos de energía, y más nos pueden dar más procesamiento, porque tenemos más transistores en unidad de área, así que podemos tener esa baja potencia, ultra baja potencia de operación, pero con gran desempeño, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en especial las aplicaciones de procesamiento digital? Una gran cantidad de muestra entra al procesador, y hay operaciones repetitivas que son aplicadas. Por ejemplo, muestras de sonido o muestras de video que entran todo el tiempo tener que procesarlos generalmente en la misma manera para sacarla afuera. Hay muchas operaciones, por lo tanto, que se hacen con vectores y matrices, y implementarlos en hardware es un reto, es bien interesante cómo se pasa de la matemática a la implementación. Y obviamente operaciones en tiempo real son una gran parte del procesamiento digital. ¿Cómo lo hacemos? Podemos usar software mediante un microprocesador como el Pentium, o hoy en día el i7 o lo que sea, AMD Ryzen, o un microprocesador más especializado, generalmente más eficiente en términos de potencia, que es el DSP, microprocesador DSP, o hay otra opción mediante un ASIC, mediante un FPGA. Y la gran pregunta que un ingeniero tiene que responder es: ¿cuál es la solución que voy a intentar de implementar? Y hay que escoger bien, porque si escojo mal no va a funcionar, ¿sí? Desventajas de procesador general, por ejemplo, si quisiera hacer todo con un Pentium, el problema es que no está optimizado para procesamiento de señales. Es general purpose, es procesamiento general, ¿sí? Entonces requiere mucha potencia, gasta energía de batería. La única cosa que puede hacer es
ponerlo en una toma eléctrica para algo portátil no va a funcionar, ¿sí? La batería no va a durar mucho, ¿ok? Entonces, se puede a lo mejor usar un procesador especializado que tiene optimizado para el procesamiento digital de señales, no general purpose, sino optimizado. Pero esos quedan limitados comparado a los FPGAs y ASICs. Voy a pasar la matemática, esa matemática un poco. En general, algo bien fundamental de los procesamientos digitales es el filtro digital, que es convolución digital, de hecho, de entrada y salida. Y aquí lo implementamos en software. Como ven, puede decomponer esto en C, por ejemplo. Y en procesador general, así se va a traducir a ensamblaje. Como ven, muchos operativos. Procesador más optimizado tiene unas instrucciones que son optimizados para ese tipo de operación y por lo tanto es más eficiente, usa menos potencia. Entonces eso mejora las cosas, pero de todos modos es limitado porque de todos modos estoy haciendo algo con un procesador. No es un circuito diseñado especialmente para este problema, sino un procesador a lo mejor optimizado para procesamiento de señales en general, pero no a esta aplicación en particular. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque hoy en día necesitamos, con 3G o 4G o 5G, necesitamos mucho más operaciones por segundo que los procesadores DSP pueden dar. Bueno, por eso también usamos el ASIC o FPGA, que podemos sencillamente replicar como duplicar o triplicar o lo que sea, cuantas veces que queremos duplicarlo, lo podemos duplicar la lógica con tal de que obviamente tenemos espacio en nuestro chip, en nuestro FPGA o en nuestro ASIC. Y así, en este caso, el desempeño es casi ilimitado, el paralelismo es casi ilimitado, podemos replicar, procesar cuántas, por ejemplo, píxeles o muestras de audio que queremos a la vez, con tal de que tenemos la lógica dentro del FPGA. Y por eso es que son mucho más potentes que cualquier procesador, incluyendo procesadores optimizados para procesamiento de señal. Entonces, veremos las dos opciones, ¿sí? Los ASIC en los FPGA. ASIC como tal tiene la mejor velocidad porque estamos diseñando optimizando teóricamente hasta el nivel físico del consumo del chip. Consumo es, por lo tanto, también muy bajo, muy bajos costos para producciones grandes, porque con economías de gran escala, y el paralelismo muy alto, pero es muy costoso. Ya sabíamos que diseñar ASIC cuesta millones de dólares y toma mucho tiempo. Por lo tanto, el FPGA tiene muchísimo más paralelismo del DSP o del procesamiento general, procesador general, mayor flexibilidad que ASIC, porque lo podemos reprogramar todo el tiempo, ciclo de desarrollo más fácil, ciclo de desarrollo mucho más rápido que un ASIC, y tiene muy alto desempeño. A lo mejor no tanto como un ASIC, pero de todos modos muy alto, ¿sí? Y reusabilidad de hardware para diferentes aplicaciones, es decir, podemos reprogramar el FPGA para hacer muchas cosas. Las desventajas, a veces caro comparado con un procesador, así que no lo usen si no es necesario. A veces mayor consumo de potencia comparado con DSP o ASIC, hay que tomarlo en cuenta, a ver si es razonable usar un FPGA por esa razón. Y requiere compresión de técnicas de diseño de hardware, que no es software. Software lo podemos usar muy fácil con un ASIC o General Purpose Processor porque todos sabemos software. Pero hardware para un ASIC o FPGA hay que aprender y es un mundo diferente. Lo bueno es que podemos usar a veces los dos mundos a la vez porque hay DSP dentro del FPGA. A veces hay como unos procesadores que los fabricantes del FPGA ponen dentro del DSP dentro del FPGA, y podemos
usar los dos y así optimizar a veces, gozar de los dos mundos, lo que es muy bueno. Entonces, algunos ejemplos de procesadores que Xilinx, por ejemplo, pone dentro de sus FPGAs. Cuando no usamos el FPGA, cuando no, algunas aplicaciones no son adecuadas para un FPGA, cuando el paralelismo es muy limitado, cuando no necesitamos ese paralelismo o velocidad de datos baja, podemos utilizar DSP o procesador general. FPGA son a veces demasiado caros para productos finales. En este caso, haríamos el desarrollo con el FPGA y la implementación final en una ASIC. Para todo el resto, el uso de FPGA queda muy, muy atractivo y por lo tanto van a encontrar FPGAs en todas partes. Y además, incluso si la solución final es una ASIC, hacer prototipos de la ASIC se hace con FPGAs. Así evitan errores que pueden ser muy costosas, como ya hemos dicho, para producir una ASIC. Nuevamente cuesta miles de millones de dólares si hay un error, ¿sí? Por lo tanto, aún solución escogida, si la solución escogida es una ASIC, debemos usar, saber cómo diseñar FPGAs, porque primero, antes de mandar a la ASIC a la fábrica, vamos a hacerlo la misma lógica con FPGA. Este es un ejemplo de una tarjeta de emulación de un ASIC usando FPGAs. A mí me gusta llamar eso un FPGA de FPGAs. Porque hay FPGAs que son programables, hay un switch metrics efectivamente entre cada uno, así que efectivamente estamos hablando de FPGAs. Eso lo usamos para hacer prototipos de la SIC. Cuando estamos felices que la lógica va a funcionar, ahí lo mandamos a la fábrica y así el riesgo está reducido. En la UPB, ¿qué hacen con los FPGAs? Hoy en día la verdad no sé, pero cuando yo estuve ahí, usamos esta tarjeta que usaba como $100 o algo así, o $200. Aquí está el FPGA con muchos peripherals, muchos otros chips que usamos. En UBC, donde yo enseño FPGAs, usamos el D1 SoC con este chip de Altera y varios aparatos con que jugamos, como video, audio, Ethernet, switches, etc. Así que ya es en el currículo de muchas universidades, incluyendo la UPB, que yo creo que es el líder en Colombia probablemente en FPGAs. Conclusiones. Hoy en día casi todos los aparatos electrónicos contienen elementos de procesamiento de señales digitales. Las opciones para implementación son en software con procesador general o DSP, o en hardware, ASIC o FPGA. Usamos FPGAs cuando necesitamos desempeño muy alto o paralelismo muy alto o tiempo de desarrollo muy rápido. Y además usamos FPGAs para hacer prototipos de cualquier ASIC que diseñemos. Y por lo tanto, hoy en día todos los ingenieros electrónicos deben tener obligatoriamente, en mi opinión, comprensión de qué son los FPGAs y cómo usarlos. Y ya, ahí estamos. Yo creo que incluso cumplí con el tiempo que me habían dado. ¿Cierto? No lo oigo, doctor. Ah, es allá, ok. Acá, ahora sí. Ya, ok, Yair, muchas gracias. Bueno, es primero muy agradable después de tantos años reencontrarnos, aunque usted vino en el 19, creo, ¿no? Nos encontramos aquí a mitad de año y nos dio una pequeña Sí, charla con sí, nuestros cierto, estudiantes aquí cierto. en la Facultad de Electrónica. Sí, Y después fue que llegó aquí esta emergencia sí, sanitaria mundial y nos aisló. sí, Entonces, pues que queremos agradecerle. Estos 30 años realmente hemos aprendido cantidad de cosas. O sea, si usted hablaba de hace 25 años, de a hoy han avanzado, pues la facultad también ha avanzado. Usted estuvo como profesor visitante. El profesor Carlos Gerardo, de grata recordación, también estaba en el tema de las FPGAs, de los DSPs y de todo este cuento de sistemas embebidos, ¿no? Como para hacer una palabra que abarque todo. Bueno, agradecerles aquí a las directivas de la universidad y de la facultad y a la profesora Claudia, que es la que está como liderando este tema de expoelectrónica y de la invitación a ustedes como conferencistas internacionales y a los egresados. Entonces, bueno, no, eh,
no sé qué otras preguntas puedan salir, pero aquí las estamos aprovechando bastante, tanto en la parte de digital propiamente dicha, como de control, como en la parte de telecomunicaciones, puesto que usted bien sabe y usted nos enseñó la forma de ver, digamos, lo que se llama el diagrama de constelaciones, que la FPGA es muy académica, muy didáctica para poder visualizar los tipos de modulaciones digitales, cosa que no se logra en un equipo compacto comercial por su complejidad y su, eh, ¿cómo se llama?, integración en súper gran escala. No sé si quiera algún comentario para cerrar y agradecerle a los participantes y a usted especialmente. ¿Yo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, no, muchas gracias por invitarme. Yo sé que ustedes han hecho cosas muy buenas con FPGAs, que después Olger enseñó ahí un poquito, ¿es cierto? Sí, Y Claudia y no sé quién más, pero de todos modos yo sé, por ahí escucho algunos egresados de FPGAs que trabajan por ahí, por allá. Hay, de UBC hay Olger, que estudió, terminó su maestría, y hay también José, que todavía está haciendo su PhD, correcto. José Pinilla, con uno de los mejores investigadores de FPGAs en el mundo, ¿no? Él está haciendo su PhD, así que quién sabe a dónde va a llegar después de ese PhD, así que ya está como conocida la UPB mundialmente por su potencia en FPGA. Vamos a ver a Sí, dónde llega todo eso. muchas gracias, muchos saludos a José Pinilla, y Olger también está invitado en la charla de estos días de la celebración de los 30 años y de la Expo Electrónica en el tema de FPGAs. Excelente, Perfecto. excelente, excelente. Bueno, Ok, muchas gracias. de nada, mi Yair, es un placer de nuevo y gracias a los participantes y a usted especialmente, Yair. Espero verlo pronto por acá. ojalá. Ok, un placer. Gracias. Bye, bye. El mundo puede detenerse. Tus sueños no. Elige bien. Elige UPB.